Me gustaría hablaros hoy del Jesús que sana y salva. Y hace muchas otras cosas, pero Jesús sana y salva. ¿Cuál fue la causa? Piénsalo, por favor. ¿Cuál crees que es la causa de la gran fama y de la gran popularidad de Jesús? Porque creo que no había ni Facebook, ni Insta, ni redes sociales, pero a Jesús lo conocían todos. Fue una persona de gran fama y popularidad, ¿no? Que corrió realmente la noticia de Jesús, de que era una persona extraordinaria, corrió por todos los alrededores de donde él vivía. Él vivía en Galilea y su fama se extendió en todo Oriente Medio, sobre todo en las regiones circundantes a lo que era Judea, ¿no? ¿Cuál? O sea, es una pregunta real, ¿eh? ¿Cuál fue la causa por la que Jesús era tan famoso y tan popular? No solo en su época, lo sigue siendo hoy. Aunque, ¿sabéis? Nos preocupa que los niños no han oído hablar de Jesús. Según en qué hogar nacen, la escuela no les van a hablar de Jesús, los padres no les van a hablar de Jesús, a veces ni los abuelos les van a hablar de Jesús. Entonces, realmente ha cambiado mucho la situación, estamos en tiempos complicados, ¿no? Pero en aquella época que todo era mucho más básico, mucho más sencillo, ¿cuál fue la causa para ti? Es importante. Dime, Maite, que ibas a decir algo y no te he dejado. ¿Qué? La sanación, ¿estáis de acuerdo? Que era un sanador de fama internacional, ¿estáis de acuerdo? Bueno, sin duda, esa es una de las causas. Pero ¿hay alguna otra? Porque esto nos ayudará mucho a entender los evangelios. ¿Vale? A veces cuando leemos los evangelios lo hacemos con una lupa, pero también es bueno tener una perspectiva un poco más alejada de conjunto, que te permite ver el conjunto, ¿no? La biografía que nos trasladan los evangelios nos dice efectivamente que Jesús era buscado por muchas causas. Algunos le buscaban para bien, otros no. Y de los que le buscaban para bien eran enfermos, personas enfermas que acudían a Jesús con la esperanza de que Él les sanara. ¿Alguna causa más? La salvación. Oigo una voz del cielo que dice, la resurrección, la resurrección. Venía una voz de arriba. Bueno, pues sí, la resurrección, efectivamente. Pero Jesús, cuando empezó, sobre todo, era un apreciado orador. Era una persona que enamoraba cuando hablaba. Una persona que hablaba muy bien, que hablaba de forma muy sencilla, que explicaba historias muy emotivas, que las verdades espirituales difíciles las hacía sencillas para que todo el mundo las pudiera entender. Y sin duda, los evangelios nos dicen que es la combinación de lo que decía Helen también, ¿no? La liberación. Él demostraba su poder sobre las fuerzas del mal, sobre los espíritus malignos, liberando a las personas oprimidas por el diablo. Y eso también, en una época diferente de la nuestra, era algo muy apreciado, porque cuando una persona estaba siendo víctima de opresión, de tormentos diabólicos, ya no digamos de dominio, ¿no? Cuando una persona es controlada por Satanás, ¿no? Personas que han vendido su alma al diablo, que están ahí bajo el dominio, bajo todo el engaño destructivo y dominio de Satanás. Entonces, el cúmulo de todas estas causas hacen que Jesús, en su época y en su lugar, fuera una persona que, a pesar de que no había medios de comunicación, era muy conocida, muy famosa, muy popular. Y lo ha seguido siendo hasta ahora. Jesús sigue contando con millones y millones de personas que le amamos y le admiramos, le adoramos, ¿no?
Jesús era profeta, sacerdote y rey. Esto define mucho de lo que hizo Jesús. Profeta, sacerdote y rey. Y en el pasaje que hemos leído hoy aparece la figura del rey. Aunque no se habla explícitamente de esto, Jesús demuestra su autoridad como rey sobre la enfermedad y sobre los espíritus del mal. Y lo hace como aquel rey ungido por Dios para sanar, salvar y santificar. Es lo que vemos en el pasaje de hoy, ¿no?, que hemos leído hace un momento. Entonces me gustaría que recordemos juntos, y a modo de introducción, que efectivamente Jesús es el profeta. Moisés, en el capítulo 18 de Deuteronomio, nos habló que proféticamente dice: Dios va a levantar un profeta como yo. Moisés era profeta. Moisés tenía una relación estrecha con Dios y transmitía el mensaje, el conocimiento de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Era profeta en todos los sentidos, porque el profeta no tiene que ver tanto con el que predice el futuro, sino con el que habla como portavoz de alguien importante. Y en este sentido, Moisés era profeta de Dios. Y él ya anunció que en un momento de la historia del pueblo, de la salvación, Dios enviaría un profeta, el gran profeta, no un profeta, sino el gran profeta, que lo iba a enviar, y que este profeta sería alguien muy especial porque hablaría la palabra de Dios de una forma mucho más clara y profunda de lo que había sido antes. Dice: Él hablará todas mis palabras. Él os dirá todo lo que yo mande, todo lo que yo le mande. Y después se añade: y el que no le oiga será desarraigado del pueblo. Es decir, su palabra tendría tal autoridad que aquellos que no la quieran recibir, que la rechacen, serán juzgados por Dios, desarraigados del pueblo. Entonces, Jesús es este profeta, lo dice Hechos capítulo 3, lo dice el apóstol Pedro, cuando sanan al cojo que estaba pidiendo, a una persona coja desde hacía muchísimos años, y que estaba pidiendo en la puerta del templo, en la puerta hermosa del templo. Y entonces él explica que Jesús ya había sido profetizado en la antigüedad como el profeta que tenía que venir, ¿no? Dios envió delante de él a Juan, que era el heraldo del rey, el profeta más grande que había nacido de mujer, pero detrás de Juan Bautista venía el gran profeta, el profeta definitivo. Dios nos va a hablar a través del Hijo de una forma ya definitiva. No hay mayor revelación que esta. El mensaje que trae Jesús de parte de Dios es el definitivo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. El que oye mis palabras está escuchando las palabras de Dios. Entonces, Jesús se hizo famoso también y muy popular porque era impresionante oírlo hablar. Jesús dice, en el capítulo 7 de Juan, cuando Jesús empieza a enseñar, que ya iban a por él, los enemigos ya estaban enfocados a ir en contra de Jesús. Pero aún así, Jesús subió a Jerusalén y entonces se preguntaban las personas al escucharle: ¿cómo puede ser tan instruido si no ha estudiado? Si es el hijo de un carpintero, ¿cómo puede hablar de esta manera, demostrando tal sabiduría? Y también hay una escena muy significativa en el capítulo 7, y es que los sacerdotes envían a los alguaciles del templo, a la guardia suya, del Sanedrín, del templo, los sacerdotes, lo envían a prender a Jesús. Entonces los oficiales van a prenderlo, pero Jesús está hablando en el templo, y cuando vuelven no le han prendido, y les preguntan: oye, ¿y por qué no la habéis prendido? ¿Por qué no la habéis cogido si os hemos enviado a apresarlo? Y dicen: nunca ha habido ningún hombre que haya hablado como este hombre. No hemos podido prenderle.
O sea, se quedaron tan maravillados de cómo hablaba Jesús que decidieron desobedecer las órdenes y no hacerle prisionero. Entonces me gustaría leer en el Evangelio de Mateo, me gustaría que leamos en el capítulo 4. El Evangelio de Mateo es un precioso evangelio que os recomiendo, ¿verdad? Hay que leerlo con tranquilidad, saborearlo. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús, versículo 17, Mateo 4, 17, es decir, están los capítulos de la infancia de Jesús, después se nos pinta el cuadro de Jesús que se bautiza para cumplir toda justicia, después es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y justo después Jesús está predicando para que se cumpla la profecía de Adviento, de Navidad, de que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los que estaban asentados en región de sombra de muerte, la luz de Dios les resplandeció. ¿Vale? Y entonces dice esto: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llamó a los dos hermanos, a Andrés y a Pedro, y después llamó a Jacobo y a Juan. ¿Y sabéis lo que hicieron? Dejaron las barcas. Ellos tenían un negocio familiar, tenían barcas. Juan y Jacobo con su padre tenía también unas barcas y seguramente había personas trabajando con ellos. Lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué harías tú? ¿No? Si el Señor te llamara, ¿qué harías tú? ¿Te aferrarías a tu tierra, a tu trabajo, a tus cosas? Señor, ¿cómo voy a dejar las barcas? ¿Cómo voy a dejar a mi padre solo? ¿No? Tenían familia, estaban casados con hijos. Pedro tenía hasta suegra y todo, lo hemos visto después. O sea, realmente para ellos era un gran reto, tenían que dejarlo todo, tenían que dejar su fuente de ingresos y su familia para seguir a Jesús. Pero lo hicieron, porque no había hombre que hubiera hablado como Jesús. Y los que le habían escuchado sabían que estar con él era aprender, disfrutar, conocer mejor a Dios, acercarse al verdadero y profundo conocimiento de Dios. Entonces Jesús empieza su ministerio de esta manera y nos dice en el versículo 23, después de llamar a los hermanos, a Juan y a Jacobo, dice: y ellos al instante dejaron su barca y le siguieron. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Esto era lo que hacía Jesús. Él se convirtió en alguien famoso sobre todo por la combinación de cómo enseñaba la palabra de Dios, cómo proclamaba el evangelio del reino, de que debían arrepentirse de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Es decir, él, el rey, el Hijo de Dios, el rey ungido por Dios para sanar, salvar y enseñar, estaba en medio de ellos. Y entonces a partir de este momento vemos que hay una combinación de Jesús constantemente ejerciendo como profeta, como el profeta, y comunicando las profundas verdades de Dios, se combina con la sanidad y la liberación. La sanidad de toda enfermedad y la liberación de todo espíritu maligno. Hermanos, estamos aquí por esto. Antes, cuando estábamos en el mundo, el espíritu de este mundo nos había seducido y estábamos zarandeados de aquí para allá, por todas las modas que fueran saliendo, y sin que nosotros lo quisiéramos reconocer había espíritus malignos, las huestes espirituales de maldad que influenciaban nuestra vida para mal. Pero ahora conocemos al Señor. Él nos ha liberado para que le sirvamos, para que le conozcamos, para que le amemos, para que le proclamemos a otros. Y la combinación de este Jesús que enseña como ningún otro lo ha hecho nunca, pero que además no son palabras solamente, ¿no? Yo siempre lo digo cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida,
¿no? El que crea en mí no morirá para siempre, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús dice estas palabras, que son muy bonitas, yo soy la resurrección y la vida, si solo fueran palabras, pues se puede quedar en esto, en palabras bonitas, promesas de las muchas que hemos escuchado en la vida. Pero es que Jesús, inmediatamente después de decir esto, le dice a su amigo Lázaro, que llevaba 4 días muerto, le dice: Lázaro, sal fuera. Después de haber orado a Dios: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por ellos. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro tiene que ser ayudado porque estaba envuelto en una sábana desde los pies hasta la cabeza. Tiene que ser ayudado y cuando lo liberan sale corriendo devuelto a la vida, ¿no? Queridos hermanos, vamos a estudiar hoy que este Jesús que enseñaba la palabra de Dios de una forma maravillosa, esta voz que nos ha enamorado a nosotros también y por esto estamos aquí, es el mismo que cuando iba predicando el Evangelio del reino, también sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y entonces le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Veis hasta qué punto realmente su vida tuvo un impacto enorme? Cuando Jesús, después de estas palabras, Jesús congrega a la multitud en un monte, lo que es conocido como el Sermón del Monte, ¿no? Y los capítulos siguientes, 5, 6 y 7, los hemos estudiado recientemente. Estos capítulos, ¿en qué se centran? La enseñanza de Jesús a sus discípulos en primer lugar y a las multitudes en general. Si os fijáis, todo el Evangelio gira alrededor de estos grandes ejes: la enseñanza, la predicación, la proclamación del Evangelio, la sanidad y la liberación, ¿no? Hay otras cosas importantes, pero el Evangelio de Mateo, ¿cuántos recoge? ¿Cuántos grandes mensajes, como el Sermón del Monte, que tiene 3 capítulos extensos? El Evangelio de Mateo, ¿cuántos mensajes recoge de Jesús? Es una buena pregunta, ¿verdad? Solo tenéis 28 capítulos, lo miráis en casa tranquilamente y el domingo que viene me lo decís, ¿vale? Es un número fácil, yo lo podría decir, pero como hoy estoy un poco resentido porque no me ha tocado a mí el cuadro de Adviento, pues hoy no lo voy a decir. Tenéis que leer el Evangelio de Mateo, ¿vale? Pero el Evangelio de Mateo, que es un escrito creado para enseñar a la Iglesia, recoge 5 grandes, preciosos mensajes de Jesús para la Iglesia, conservados aquí en su resumen, supongo, en su resumen, pero Mateo era un hombre de letras. Mateo estaba cobrando impuestos y llevaba la contabilidad, y apuntaba: fulanito ha pagado tanto, y después tenía que dar cuenta a los romanos. Así que también cuando Jesús enseñaba, seguramente Mateo, como todos los judíos de la época que habían sido enseñados, aunque fueran humildes, a leer y a escribir en la sinagoga para conocer la palabra de Dios, no tuvo problemas para dejarse unos buenos resúmenes de la enseñanza de Jesús. ¿Cuál fue el resultado del Sermón de la Montaña? ¿Alguno me sabría decir qué reacción produjo escuchar a Jesús durante horas? Pues que algunos dijeron: mira, ya volveremos mañana, ¿verdad? Porque llevamos aquí ya unas cuantas horas. No, con Jesús no pasaba esto. Esto pasa conmigo, pero con Jesús no pasaba, ¿no? Porque realmente encandilaba, enamoraba, daba gusto escucharle. Cuando acabó el Sermón de la Montaña, si leéis las últimas palabras de este sermón en el capítulo 7, justo antes de lo que hemos leído, el contexto inmediato de lo que hemos leído es que, versículo 28, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba, se maravillaba de lo que había enseñado, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
De alguna manera, cuando escuchabas a Jesús, no solo era muy bonito escucharle todo lo que decía, sino que tú notabas que él hablaba con mucha autoridad, con mucho conocimiento de lo que estaba diciendo. Y eso impresiona, ¿verdad? Fijaros que muchas veces los que quieren impresionar lo hacen al revés, ¿no? Tienen que buscar palabras complicadas, técnicas, que a veces la mitad no nos enteramos de lo que están diciendo. En cambio, Jesús era todo lo contrario. Hablaba llano, sencillo, pausado. Todo el mundo le entendía, pero todo el mundo sabía que estaba ungido por Dios, lleno de autoridad, que estaba enseñando la verdad de Dios de una forma pura, inmaculada. Muy bien, pues llegamos a este punto de que Jesús es reconocido como un gran maestro, como el gran profeta de Dios, y nos vamos a centrar hoy en lo de la sanidad, en su poder sanador, porque esta sin duda es otra de las causas de la gran popularidad de Jesús. El hecho, ¿tú conoces a alguien que sanara toda enfermedad? ¿Conoces a alguien que pueda sanar toda enfermedad? Pero así, sanado, ¿verdad? Impresionante, impresionante. A veces hay todo ritual, bueno, ya sabéis lo que puede suponer tener un problema de salud y pasar una visita médica y una prueba médica detrás de otra y que eso dure meses y que al final te acaben operando, ¿no? Y Jesús era sanado. Problema definitivamente solucionado, curado por completo. Hermanos, ¿cómo nos hubiera gustado, verdad, estar ahí en aquella época, dejar las barcas? Nosotros también hubiéramos dejado la barca para poder seguir a Jesús y poder ver estos grandes milagros que hacía. Dios mostraba que Jesús era el Mesías, el Rey ungido por Dios para sanar, salvar y santificar, porque sus grandes milagros eran una señal de su autoridad y poder para salvar. ¿Vale? Él sanaba para mostrar y demostrar que tenía autoridad para salvar. Las dos cosas van juntas. ¿Vale? No había arbitrariedad, no era algo caprichoso, formaba parte integral del plan de Dios que Jesús actuara así. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas que nos dan las sanidades de Jesús. Hemos leído en el capítulo 8, hay varias menciones de diferentes sanidades. ¿Alguno se acuerda de las sanidades que nos ha dicho la palabra? Vamos a pensar, a ver. Hemos escuchado la lectura de Eva en catalán. ¿Qué milagros se han producido allí, en el capítulo 8? Exacto, primero sana a un leproso, gracias, Helen. Y seguro que os acordáis, ¿verdad? Todos os acordáis de la suegra de Pedro. Jesús demostraba ahí un amor incondicional, No, él sanaba a todos, No, ahora bromas aparte. También en medio había la sanidad de uno que ni siquiera vio. Una sanidad a distancia de un muchacho que era el siervo del centurión, que era, la palabra que se utiliza es muchacho, que era, pues eso, era el siervo, el criado de este hombre que tenía un cargo militar, centurión, a cargo de 100 soldados. Bien, vamos a reflexionar en estas enseñanzas. La primera enseñanza es la buena voluntad que Dios y Jesús tiene para sanar y salvar. Esto queda muy claro en el primer milagro. O sea, cuando tú tienes un problema de salud y te acercas a Dios, a ver, quizá a ti no te pasa, pero a mí sí, a mí me pasa. Quizá piensas, si el Señor me ha enviado esto, no sé si quiere curarme. ¿Verdad? A veces yo lo he pensado, estoy ahora haciendo un mea culpa, pero digo, a ver, si te pasa esto, quizás es por algo que has hecho, o quizás es que Dios quiere que pases esta prueba.
y no estoy seguro de que quiera curarme o que en esto quiera manifestarse la misericordia y el poder de Dios para sanar. Pues bien, este milagro deja claro que en principio no tendríamos que pensar esto. ¿Qué sucede? Pues que llega un leproso, justo después del Sermón de la Montaña, Jesús, versículo 1, desciende del monte y le seguía mucha gente, y entre esa multitud se acerca un leproso, que era una persona que estaba estigmatizada por la sociedad y que debía vivir aparte porque eran afecciones graves de la piel, ¿no?, muy frecuentes en aquellas latitudes y aquella época, y las personas tenían miedo de contagio. Entonces había toda una legislación de que esas personas debían ser marginadas socialmente, vivir aparte de los demás, de su familia también. Y las personas tenían miedos de que se acercaran por contagio, y también tenían mucho más miedo todavía de tocarlos, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, lo que le dice el leproso, llega y se postra, es decir, adopta una posición de adoración, proskuneo, quiere decir, se postra delante de Dios, delante de Jesús en actitud de adoración, y sus palabras son: Señor, 8.2, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó. Y entonces le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Vale? O sea que con una economía de palabras tremenda nos hacemos todos la idea de el gran milagro que allí sucedió. Jesús no respetó las convenciones sociales de que al leproso tenía que estar a distancia y de que, sobre todo, no tocarlo. Jesús era Dios. Y Él se acercó, y para demostrarle su amor y su misericordia, un milagro que después hizo no sabemos a cuántos kilómetros de distancia, ¿no?, con el siervo del centurión, pues mucho más con el leproso, ¿verdad? Pues no. Jesús le quiso demostrar de esa manera su amor, su misericordia, la calidez del amor humano y divino que Él representaba. Se acercó, le tocó y le limpió por completo. La duda era: Señor, ¿quieres limpiarme? Y la respuesta es clara: sí quiero. Así que cuando nos acercamos al Señor con una enfermedad y tenemos dudas: Señor, ¿quieres sanarme? Acuérdate de este caso: sí quiero. Sí quiero, ¿no? Es una actitud de fe, hermanos, pero es muy claro, ¿no? Es muy clara que a la pregunta de ¿realmente tú me amas y tienes misericordia de mí y quieres sanarme?, la respuesta de Jesús no deja lugar a dudas. Sí, es como en las bodas, ¿verdad? Sí quiero, por supuesto que quiero. Y aquí tenemos el primer gran milagro de Jesús, en un caso especial, porque la lepra, que era en aquella época una enfermedad incurable, la lepra actualmente es la enfermedad de Janssen, ¿no?, del médico que la estudió, en la actualidad se cura. Tampoco es seguro que la palabra que se utilizaba para lepra en aquella época corresponda a la enfermedad de Janssen. Lo que sí sabemos seguro que en la Biblia, cuando se habla de lepra, se habla de enfermedades graves de la piel. La lepra es una enfermedad muy grave. Lo que hace la lepra es que produce una pérdida de los terminales nerviosos periféricos del cuerpo humano, por lo tanto dejas de sentir dolor, dejas de tener sensibilidad. Por ejemplo, podrías poner la mano en agua hirviendo. Hay personas que están trabajando con lepra y han cogido un azadón con una astilla o con un clavo y no se enteran de nada. Se pasan todo el día dando golpes con aquella hacha o azadón, y cuando acaban la jornada tienen un agujero en la mano porque no sienten el dolor. Entonces,
era una enfermedad que en la antigüedad era considerada como un símbolo del pecado que nos destruye, ¿no? Porque al final los leprosos estaban afectados por todo su cuerpo, toda la piel, pero también sobre todo los ojos y las mucosas respiratorias. Y era una enfermedad muy grave, ¿no? Y al no tener sensibilidad era muy fácil tener accidentes. Es muy fácil tener accidentes, porque el dolor nos avisa cuando hay un objeto puntiagudo, cuando hay un objeto demasiado caliente, cuando no tienes sensibilidad. Entonces puedes realmente lesionarte muy fácilmente. Así que una enfermedad que es símbolo del pecado, que traía graves consecuencias físicas, psíquicas y también sociales. Psíquicas también, porque si a ti, debido a que coges una afección de la piel, te retiran de todo, te marginan de todos, te sacan de tu familia, los del pueblo no quieren acercarse a ti bajo ningún concepto, imaginaros eso a nivel psicológico, cómo pone a la persona, ¿no? Te destroza la vida realmente. Sí, exacto, ¿no? Y es una enfermedad que no se ha curado hasta el siglo XX. O sea, hoy en día se sabe que no es tan contagiosa en realidad, ¿no? Sí, se contagia, sobre todo si convives periodos largos de tiempo, pero se sabe que no es tan contagiosa como se imaginaban en la antigüedad. Pero claro, la Biblia la debemos leer con la mentalidad de hace 2000 años. Cómo se acercó Jesús y qué representaba esa enfermedad en su época, ¿no? Y entonces, clarísimamente, la Biblia, la enfermedad esta es un símbolo, ¿no? que ilustra las terribles consecuencias del pecado. No porque la lepra sea consecuencia del pecado de aquel pobre que ha contraído la enfermedad, sino la enfermedad en sí era tan terrible, los efectos, como decía Juan, y muchas gracias, los efectos podían llegar a ser tan terribles que era un símbolo de esto, ¿no? Entonces, la respuesta de Jesús es sí quiero, sé limpio, y el resultado es que al instante es limpiado por completo, se le queda toda la piel restaurada, todo el cuerpo regenerado, al instante. ¿Vale? El gran milagro está ahí. Entonces, en esa situación lo que hace Jesús con toda humildad es, mira, por favor, no digas a nadie lo que he hecho, pero sí te voy a pedir que hagas lo que dice la ley. Ves al templo y presenta el sacrificio de acción de gracias a Dios que está escrito en la ley. O sea, Él es respetuoso de la ley, aunque se acerca y toca, movido por el amor y la misericordia, porque de nuevo esto nos lanza un mensaje muy importante, y es que lo más importante de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es el amor y la misericordia. Por eso Jesús puede acercarse y es conmovido a acercarse y a tocarlo y a sanarlo de esa manera, ¿no? Y entonces Jesús está enviando un mensaje a sus principales enemigos, que son los que ya están desde muy pronto, desde muy temprano, ya están en contra de Él porque ha purificado el templo y está amenazando todo lo que es su fuente de ingresos y su modus vivendi y aquello en lo que ellos son los administradores principales, sacerdotes, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el templo y el culto a Dios. Así que vemos por parte de Jesús que el amor es lo más importante, pero que hay un profundo respeto por Dios y su palabra. La sanidad que Jesús realiza es un símbolo de la salvación, ¿no? Cuando Dios salva a alguien, lo restaura por completo, ¿no? Igual que el leproso quedó completamente limpio de su lepra y no parecía que la hubiera tenido, de la misma manera la salvación nos purifica por completo. Si confesáis vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonaros y para purificaros, ¿vale? Y la palabra limpia, ¿no? La palabra que utiliza Jesús, sé limpio, es esa, sé purificado. Es la misma palabra, sé limpio, ¿no? Y la promesa de Dios es que somos perdonados y purificados cuando nos acercamos a Dios con humildad y confesamos
arrepentidos nuestros pecados. ¿Qué podríamos aprender de todo esto, de este milagro de Jesús? Hay que hacer lo correcto, como lo hizo el leproso. Él invocó al Señor, ¿verdad? Lo primero que hace es, se acerca a Jesús y le dice, Señor. O sea, tiene ya de entrada una actitud de discernimiento espiritual y de profundo respeto hacia Jesús. Él sabe que para que Jesús sea su Salvador, su sanador, tiene que ser también su Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo hace postrado, es decir, en una posición de humildad y adoración. Y además, fijaros, qué discernimiento espiritual, le pide a la persona correcta, el único que puede, el único que tiene el poder, el amor y la misericordia para hacer lo que Jesús hizo, que es tocarlo y sanarlo por completo. Así que me gustaría hacer una pregunta. ¿Vemos que la sanidad física se corresponde con la salvación espiritual? ¿Es un símbolo de la salvación espiritual? Porque claro, vemos muchas sanidades físicas en el Evangelio, pero yo no sé si veis, como estoy intentando explicar, que la lepra es símbolo del pecado y por lo tanto la limpieza, la purificación es también un símbolo de esta gran salvación que nos limpia de todo pecado. Es que es una idea importante, ¿no? De que Jesús no curaba no curaba de una forma arbitraria y caprichosa o con afán de protagonismo para hacerse justamente famoso y notorio. No lo hacía por eso. Hay una correlación estrecha entre sanidad y salvación. Bueno, quizá hay algún escéptico entre nosotros, no sé. A ver, voy a fijarme bien. Es posible, que haya algún escéptico entre nosotros, Me parece que sí, Veo ahora alguna sonrisa así un poco cómplice, Bueno, mirad, esto es una cosa muy clara en el Evangelio. Si seguimos leyendo al principio del capítulo 9, dice que Jesús entró en una casa y le trajeron un paralítico que estaba tendido en la cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, versículo 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Imaginaros la escena, traen a un señor que no puede andar, lo tienen que traer en una camilla, en una especie de cama ligera, lo ponen delante de Jesús y entonces Jesús le dice, mira, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y las palabras de Jesús producen una reacción de ¿quién se cree este que es? Si esto solo lo puede hacer Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Quién se creerá este hombre que es? Y entonces Jesús les pregunta, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a alguien, tus pecados te son perdonados? Que al final nadie ve si son perdonados de verdad o no. ¿Qué es más fácil? ¿Decirlo? O decirle, toma tu cama, levántate, toma tu cama y anda, vete a tu casa. Y entonces la pregunta ya se dice, bueno, es mucho más difícil sanar a un paralítico. Y Jesús dice, bueno, pues para que veáis que tengo autoridad para perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, toma tu cama y anda, vete a tu casa en paz. Y así lo hace. O sea, ¿veis cómo hay una correlación entre lo que es la sanidad y el perdón de los pecados y la salvación? Creo que esto es importante, no perderlo de vista. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, sana al paralítico de Betesda, que no sabe ni quién es Jesús, pero después Jesús le dice, mira, soy yo, ¿no? El que te ha sanado, ya sabes, soy yo, ¿no? Por favor, no peques más, para que no te venga algo peor de lo que tenías. ¿Veis que de nuevo hay una correlación? Jesús le acaba de sanar, era una persona completamente paralizada, que no se podía ni inclinar a la piscina, y en cambio Jesús le advierte que la sanidad física tiene una correspondencia espiritual. No peques más para que no te venga una cosa peor.
Es importante, hermanos. La segunda enseñanza que tenemos es la importancia de la fe. Y esto lo vemos en la historia del centurión y de su siervo, de su criado. Yo me acuerdo que esta frase nos la hacían decir en la Iglesia Católica, ¿verdad? Esta frase de aquí, justamente. Solamente di la palabra. Señor, no soy digno de que entréis en mi casa. Solo di la palabra. Pero está como sacada de contexto, ¿no? Lo que vemos aquí es un hombre, un militar, y este militar se acerca a Jesús, le va a pedir un enorme favor porque tiene mucho cariño a ese jovencito que es su criado, y le dice, mira, ¿verdad? Es un cuadro, pinta un cuadro terrible, está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Por favor, sánalo. Y cuando Jesús le dice, vale, pues te acompaño y lo sano. Señor, no es necesario. No es necesario. No lo hace porque le dé vergüenza ir con Jesús hasta su casa. No, él lo hace, Señor, no hace falta que te molestes. ¿Verdad? Yo sé, soy un centurión y tengo autoridad, doy órdenes y las obedecen. Por lo tanto, yo sé que si tú desde aquí das la orden, será hecho. Y entonces Jesús dice, se maravilló. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como veo en este centurión romano. La segunda enseñanza es la importancia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, tanto para la sanidad como para la salvación, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nuestra fe le honra y le complace, porque Dios es absolutamente digno de confianza. Y nuestra falta de fe le ofende, porque Dios es absolutamente digno de confianza. Nunca nos ha dado motivos para que desconfiemos de Él. Así que el centurión expresa su petición a Jesús con mucho respeto y le pide que cure a distancia a su criado. Jesús se maravilla de su fe y realmente dice, mi pueblo, que debe ser un ejemplo de fe para todas las naciones, no tiene la fe que tiene este hombre que no es israelita. Y después, fijaros lo que dice Jesús después. Dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham en el reino de los cielos. Pero a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque aunque seas un evangélico con una genealogía impresionante, ya sabéis que en España no podemos ir 50 generaciones atrás porque la reforma la ahogaron, ¿no? De mala manera. Pero no es eso lo que cuenta delante de Dios, que puedas decir, mira qué pedigrí tengo, mira qué genealogía, mira qué fiel ha sido mi familia. No es eso lo que cuenta. Lo que cuenta es si tienes fe o no tienes fe. Hermanos, por eso hemos de orar mucho, porque aquí muchos de nuestros hijos no están aquí. Y hemos de orar mucho. Porque, como dice aquella frase, que Dios tiene hijos, pero no nietos, ¿no? O sea, nuestros hijos no pueden decir, bueno, yo no creo mucho, pero mi padre sí, entonces algo tengo ahí, ¿no? Bien situado. No, o sea, nosotros no podemos decir, como a veces ha dicho en la Iglesia Católica, que si tienes un hijo cura ya tienes ganada la salvación, ¿verdad? Esto no aparece en la Biblia en ningún sitio. Y sí que es cierto que Dios es nuestro Dios y también el de nuestros hijos, que habrá una misericordia especial de Dios con nuestra descendencia, claro que sí, pero ¿qué hemos de hacer? Orar por los hijos y las hijas que no están aquí, que echamos de menos, que el Señor toque su corazón, que vuelvan, porque para Dios no hay nada imposible.
Y así hemos de mantenernos en fe y esperanza. Muy bien, entonces el resultado es que la fe es muy importante. ¿Qué le dice al final Jesús al centurión? Pues lo encontráis aquí en el versículo 13. Ve, y como creíste, es decir, conforme a tu fe te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Verdad? La fe, hemos dicho, primer gran milagro, la sanación de la lepra. Podemos contar con la buena voluntad de Dios de sanarnos y salvarnos. Está asegurada. Sí, quiero, dice Jesús. Segunda enseñanza. Es muy importante nuestra fe, porque es lo que complace y honra a Dios. Es lo que Él quiere ver. Y si no hay fe, tenemos que pedir que, si no hay mucha fe o nuestra fe está muy debilitada, hemos de pedir, Señor, aumentanos la fe. Porque el justo por la fe vivirá, porque por fe andamos y no por vista. Por fe nos hemos mantenido como iglesia muchos años. Hermanos, no podemos abandonar esta fe y esta esperanza que tenemos. El domingo pasado tuvimos una noticia triste que nos desanimó, pero, hermanos, nuestra confianza está puesta en el Señor. Y por fe andamos y no por vista, y ahí vamos, adelante, animados en el Señor y adelante. Y por fin, y por último, llega la tercera enseñanza, y es que Dios nos sana para que le sirvamos, ¿verdad? Nos dice de una forma muy breve que cuando Jesús, después de haber hecho este milagro, llegó a casa de Pedro, vio a su suegra postrada en cama con fiebre, con una fiebre muy fuerte, dice el texto que yo lo repasaba. Tenía mucha fiebre, estaba postrada. Realmente no es que estaba allí para decir, mira, tengo un angustipati y vaig a cubarlo. No, realmente había tenido un problema que la había tumbado, se había quedado postrada en cama. Y cuando Jesús llega, la coge de la mano, se levanta, hace así, se arremanga y se pone allí a preparar cosas para sus huéspedes, ¿verdad? Jesús nos sana para que le sirvamos. Hermanos, Jesús puede sanar a distancia. Cada vez que hay un milagro de sanidad, es un milagro que viene del cielo. Mirad si viene de distancia larga, viene desde el cielo. El otro día leí, quizá alguno de vosotros la tiene y le agradecería mucho que me pase este vídeo, porque me llegó un vídeo hace un par de meses, creo, por internet me impactó mucho, ¿no? Que cuenta la historia de un médico que era una autoridad mundial en su especialidad, ¿no? Una historia verídica, una autoridad mundial, y lo llaman del Congreso Médico y él tiene que dar la ponencia como, ¿no?, como autoridad mundial de esa especialidad que es. Y entonces coge un avión, vamos a ponerlo en ciudades que no sean familiares a nosotros, ¿vale? Coge el avión a París, porque el Congreso y su ponencia es en París. Pero hay una tormenta de tal calibre que el vuelo tiene que ser desviado y lo desvían hacia Alemania, se va a Frankfurt. Y entonces cuando llega a Frankfurt dice, bueno, qué contratiempo, ¿no? Porque llevaba ya el tiempo justo y tendré que... Y entonces alquila un coche y dice, bueno, todavía estoy a tiempo, voy a coger el coche, ¿verdad? Saca su móvil, Google Maps, ¡pam!, lo pone allí y dice, venga, a París. Y entonces empieza a conducir, pero aquella misma tormenta hace... descarga justamente en la ruta que le está indicando el GPS para llegar a su conferencia. Hasta el punto de que el GPS, la tormenta es de tal intensidad y calibre, eléctrica, lluvia, frío, nieve, de todo, y hasta el punto de que el GPS se convierte en algo errático, que no es fiable. Y entonces él, entre que no ve, porque está en medio de la tormenta, que el GPS tampoco le funciona bien, cuando se da cuenta lleva un par de horas y dice, no tengo ni idea de dónde estoy. No tengo ni idea de dónde estoy, pero esto no parece una autopista. La carretera cada vez es peor
Y hasta que llega un momento que ve allí a lo lejos, ve una luz. Y entonces se acerca con el coche hasta la luz y dice, vaya, una casa con una luz en la puerta de la casa, menos mal que había la luz, ¿no? Entonces baja del coche y llama a la puerta y aparece una mujer muy humilde, una mujer joven, muy humilde, y le dice, pase, pase con esta tormenta que está cayendo, por favor, pase, pase. Y le sirve algo caliente y entonces empiezan ve realmente una casa muy sencilla, muy pobre, ¿no? Y pregunta, él empieza a conversar con la mujer y pregunta y dice, ¿sabe una cosa? Dice, yo hace mucho tiempo que estoy orando porque mi hijo está gravemente enfermo. Y me han dicho que hay un doctor que es una autoridad mundial en el problema que tiene mi hijo. Y solo sé que se llama Dr. George. Bueno, pero estoy orando para que Dios, claro, yo no puedo pagar. ¿No? Ya sabéis que la sanidad, porque es un caso de Estados Unidos, la sanidad es para los ricos. Y llegar al doctor, que es una autoridad mundial en los mejores hospitales, eso es para el Elon Musk y unos cuantos más. El Elon Musk y pocos más. Realmente es privativo, no es como, no, hemos de dar muchas gracias a Dios por la sanidad que tenemos aquí, muy privativo, muy específico para los que tienen medios, ¿no? Y el otro día nos escribieron unos amigos que habían tenido un problema de salud y estaban levantando fondos porque le había dado un ataque de corazón y su seguro médico, americanos, no le cubría aquello. Estaban en el extranjero, no le cubría. Tenían que pagar la UCI, que es un dineral, la tenían que pagar de su bolsillo. Y las manos de los médicos y todo lo que les dieran. Y en esta historia, al final, resulta que aquella mujer le explica, mire lo que me está pasando y lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo, que es pedirle a Dios que me ayude, que sane a mi hijo, que de alguna manera este doctor pueda verlo. Dice, ese doctor soy yo. La tormenta, el avión que no aterriza donde tenía que aterrizar, el coche, el GPS, mira que es fácil llegar a París o a Berlín o a New York, ¿verdad? Mira que es fácil, ¿no? A estas grandes ciudades. Pues el GPS no le dejó llegar. Al final llegó donde Dios le estaba guiando que llegara. Dios sana a distancia. Con medios, con médicos, con medicinas, acordaos siempre de que los médicos ponen el remedio y las medicinas, pero al final la sanidad siempre viene de Dios, siempre viene del Señor. Y vemos que el Señor está ahí presente, en primer lugar, para que nos demos cuenta que la sanidad y la salvación, que la sanidad es un símbolo de la salvación mucho más grande, de que el Señor está, aunque esté lejos, siempre está cerca para sanarnos y salvarnos, y de que Él lo hace para que le sirvamos. Yo he tenido amigos que han dicho, como el rey Ezequías, Señor, alárgame un poco más, dame un poco más de tiempo para que pueda servirte. Y el Señor les ha dado 30 años, en el lecho de muerte que estaban. Y el Señor da. Señor, quiero servirte, quiero seguir sirviéndote, sáname. Y el Señor actúa poderosamente. Hermanos, este es el mensaje. El mensaje es, como dice el Evangelio de Mateo, que el Señor cumplió la profecía porque el Señor Jesús sanaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias y que por su herida, por su llaga, hemos sido nosotros sanados, ¿verdad? ¿Conocéis un pasaje que hable más claramente de la salvación que Isaías capítulo 53?
Pues en ese pasaje que dice que Él murió por nuestros pecados, que Él recibió el castigo de nuestra paz, que Él nos dice que ha llevado nuestras enfermedades y que ha cargado nuestros dolores y que por su llaga, por su herida hemos sido nosotros sanados. En el Señor hay salvación, hay sanidad, hay restauración, porque Él quiere, queridos hermanos, que le continuemos sirviendo muchos años más. Que el Señor nos bendiga.